tema de hoy es nuestro Padre. Repitan conmigo, por favor, nuestro Padre. Quisiera hacer un breve recuento de lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores durante esta serie. En el primer capítulo vimos acerca de que Dios es bueno y que Dios es completamente bueno. Vimos también en el segundo capítulo de la serie los omnis de Dios, que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Muy bien, en el tercer capítulo de la serie, es decir, el domingo pasado, estudiamos acerca de la soberanía de Dios. Y es un tema bastante difícil, complejo, pero el Señor nos permitió abordarlo a la luz de las Sagradas Escrituras y a través de la inspiración de su Espíritu Santo. Así es que hoy vamos a dirigirnos a este tema que me apasiona grandemente, porque se trata de darte a ti una identidad que ha buscado tu alma desde que viniste al mundo, que ha buscado tu espíritu desde que viniste al mundo. Y es que eres hijo de Dios, es que eres hija de Dios y que Dios es tu Padre, que Dios es nuestro Padre. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Es decir, no es un Padre lejano, no es un Padre ajeno, es un Padre nuestro, es nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Me encanta que cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo a través de Mateo que cuando nos dirigiéramos al Padre, le dijéramos Padre nuestro. Y saben ustedes que los discípulos en aquella época, aunque cumplían con los 613 preceptos judíos y aunque oraban por lo menos 3 veces al día, no tenían ni idea de cómo dirigirse a Dios realmente. Déjenme ponerlos en contexto de aquel entonces. El nombre de Dios era impronunciable. No sé si ustedes sabían eso, pero existe el tetragrama compuesto por las letras Yod, Hei, Vav, Hei, que son realmente 4 consonantes que no tienen vocales, y por ende el nombre de Dios era impronunciable porque los judíos o los hebreos no se sentían dignos de ni siquiera mencionar el nombre de Dios, se sentían distantes de Dios. Pero ¿saben ustedes que Jesús les dijo: yo sé que ustedes no saben ni cómo dirigirse a Dios porque ni siquiera pueden pronunciar su nombre, pero yo les voy a decir cómo pueden hablar con Dios? Díganle Padre nuestro. Padre nuestro es su Padre. Él vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino a hacer esa labor preciosa de enseñarnos que tenemos un Padre. Y hoy quiero que tú puedas dimensionar lo que significa que Dios es tu Padre. En Mateo 23:9 vemos el celo de Jesús por a quien nosotros llamamos Padre. Miremos por favor lo que dice: y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Muy bien, alguien se asustó con esta cita en una ocasión y me dijo: pastor, ya no le puedo decir papá a mi papá terrenal. Y yo le dije: no hay problema con que le digas papá a tu papá, porque realmente lo que Jesús está diciendo acá tenemos que analizarlo en el contexto. En Mateo 23 nos damos cuenta de que Jesús estaba molesto con la hipocresía de los religiosos de aquella época, con la hipocresía de los fariseos. Jesús le dijo a sus discípulos textualmente: hagan todo lo que los fariseos les enseñan, porque ellos les enseñan la ley de Moisés, pero no sigan su ejemplo, por favor. No hagan lo que ellos hacen, porque ellos no son realmente gente que experimenta una relación personal, sino es gente que anda buscando el reconocimiento, tomándose de la religión para recibir reconocimiento personal. Dice el texto en Mateo 23, y lo estoy parafraseando obviamente, que a ellos les fascinaba vestirse como religiosos y exhibirse en las calles como religiosos, en los parques, y que les reconociera la gente y que les dijera rabí, que les dijera la gente maestro, que les dijera la gente padre incluso. Entonces aquí es donde Jesús pone una pausa y dice un alto y dice: ustedes no van a llamar padre a esos hipócritas religiosos fariseos, porque ustedes solo tienen un Padre que está en los cielos. Y saben ustedes,
yo siempre he pensado que el Padre Celestial es mucho más Padre mío que mi Padre terrenal. Porque incluso el milagro de la concepción está totalmente en las manos de Dios. ¿Saben? Vamos a estudiar más adelante que nadie ha nacido por casualidad, pero los padres lo que ponen, quizás si se les puede dar algún crédito, es que ponen el cuerpo de los niños. Pero hay alguien que pone el alma y el espíritu. Pone 2/3 partes. Y alguien pone solo una parte. Me estoy explicando, una tercera parte. Es decir, si esto es lo que comprende a un ser humano, a una persona, alma, cuerpo y espíritu, podemos darle el crédito a los padres que hayan puesto el cuerpo a través de los genes y todo, pero Dios puso el alma y el espíritu. Y la noticia es que tú eres más hijo de Dios que de tu padre terrenal. Por eso tienes un padre en los cielos. Y existen 3 vínculos por medio de los cuales una persona puede convertirse en padre. Hay 3 vínculos. Cumpliendo uno solo de ellos es suficiente para ser padre en todo el sentido de la palabra. Y vamos a estudiar cada uno de estos 3 vínculos y cómo Dios los cumple en cada uno de nosotros. El primer vínculo es el vínculo legal. Por favor, anoten en el espacio en blanco, legal. Vamos a ver lo que es el vínculo legal, por medio del cual una persona puede convertirse en padre. Cuando un niño nace, y hoy tuvimos la presentación de niños en la iglesia y pudimos ver a varios bebitos. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen los padres es registrarlo, es realizar ese documento que se denomina fe de edad, el cual todos absolutamente tenemos. Estamos registrados, somos parte de un registro civil de la ciudad donde nacimos, en este caso la ciudad de Guatemala, la gran mayoría. Y en las cédulas incluso vemos, en las cédulas de formato pasado, vemos que dice fulano de tal, hijo de tales y tales. Es decir, en mi cédula dice Fernando Solares, hijo de Fernando Solares padre y Marta de Solares. Yo estoy registrado en el registro civil de Guatemala, valga la redundancia. Ahora, existe ese registro también en el cielo. Hay lo que es el equivalente a nuestro registro civil en la tierra, en el cielo también con nuestro Padre Celestial. ¿Han escuchado ustedes acerca del libro de la vida? Hay un libro donde estamos registrados cada uno de nosotros en el cielo cuando somos realmente hijos de Dios. Él anota nuestro nombre allí. Se menciona este libro de la vida por lo menos en 8 ocasiones en el Nuevo Testamento, una vez en Filipenses y 7 veces en el Apocalipsis. Y hay una cita en el Apocalipsis que habla de este libro de la vida y dice en el 21-27, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y me encanta que diga que es el libro de la vida del Cordero, porque la única forma de estar escrito en ese libro o de estar inscrito en ese libro es por medio de la sangre de ese cordero que fue inmolado. ¿Saben ustedes lo que significa inmolar? Significa derramar toda la sangre. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros, derramar toda su sangre, para que por medio del filtro de su sangre que nos limpia de toda maldad y nos quita todo el pecado, así como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero ha podido quitar nuestros pecados y por ende hacernos hijos de Dios y por ende registrarnos en el libro de la vida de Dios. Tú estás registrado por Dios como su hijo en el libro de la vida. Y la Biblia es bastante tajante, bastante directa, diciendo que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso es importante que tú rindas tu vida a Cristo para poder ser inscrito como hijo de Dios en ese libro de la vida. Y Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que
tenemos que acudir a Cristo para poder estar registrados legalmente como hijos de Dios en ese libro de la vida. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y se refiere al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer a un niño que fue producto de una violación. Y seguramente este niño, cuando crezca, el enemigo estará constantemente haciéndole pensar que él vino a este mundo como fruto de un abuso, como aquellos que fueron abandonados por sus padres o por su padre. Todo el tiempo el enemigo les trata de decir que no tienen el valor como para tener un padre. Aquellos que piensan que son el fruto del pecado, de la concupiscencia, del adulterio, de la fornicación de alguien, aquellos que se consideran bastardos, hoy pueden ser libres por medio de la verdad que los hace libres, y es la palabra de Dios que dice que no has venido al mundo por voluntad de carne, que no has venido al mundo engendrado por sangre, sino por la misma voluntad de Dios. No importa cómo llegaste aquí, lo que importa es que Dios te puso aquí en este tiempo de la historia, en este momento, en esta generación, en esta tierra, en este lugar. Hay una cita en el libro de Hechos que dice que Dios incluso determinó los límites del territorio donde habría de crearnos. Dios delimitó que naciéramos en Guatemala por una razón y un propósito. Y tú eres hijo de Dios que está aquí por la voluntad de Dios. Y no solamente Dios te registró en el libro de la vida cuando naciste de nuevo. Quiero que miren esta analogía muy importante. Cuando tú viniste al mundo naturalmente, tus padres terrenales te registraron en el registro civil. Mientras que cuando naciste de nuevo, Dios mismo te registró en el libro de la vida del Cordero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y no solamente existe ese libro de la vida, sino que Dios habla de otro libro en los Salmos que contiene tu historia por completo. Ese libro tiene diseñados tus días. Dios sabe cada cosa que acontecerá aún en tu futuro, lo tiene Él escrito en su libro. Él tiene un plan, una bitácora, un propósito que ha de cumplir determinantemente en ti. Y el Salmo 139:16 habla de ese libro que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios te trajo a este mundo no por casualidad, no por coincidencia, no por resultado del pecado, no por resultado de la fornicación. Dios te trajo por su propia voluntad soberana a este mundo, y te trajo con un plan perfecto. Ese es tu Padre, que alguien que te trajo con un propósito para realizar algo que Él había diseñado de antemano para que tú vivieras. Ese es tu Padre y ese es mi Padre. Y hay otro vínculo que entra dentro de la clasificación legal, que es el vínculo de la adopción. Yo fui a un diccionario que usan los abogados para poder determinar lo que es la definición legal de adopción. Dice: se denomina adopción al acto jurídico mediante el cual se creará un vínculo de parentesco entre dos personas sin la necesidad de que exista un lazo sanguíneo de por medio. Por eso les dije al principio que aunque voy a hablar de tres vínculos,
Un solo vínculo de estos tres, cualquiera que sea, es suficiente para convertirse en padre. Tenemos en la iglesia parejas que han decidido adoptar a niños o a niñas para amarlos y cuidarlos, porque se convierten por medio de este vínculo legal en sus propios hijos, tan legítimos como si fueran de sangre. Y eso es lo que la ley dice. Y saben ustedes que también Dios nos ha adoptado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Dice Efesios 1, 4, 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Por favor, subrayen esa palabra, adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y quiero que noten esto. Dice que Él realizó todo esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Cuando yo he hablado con padres que han decidido adoptar, yo les he dicho, sus hijos quizá no fueron gestados en el vientre de su madre adoptiva, pero sí fueron gestados en sus corazones como padres adoptivos. Quizá no fueron gestados por 9 meses en el vientre de la madre adoptiva, pero sí quizá fueron gestados por años en el corazón. Y aquí está hablando Dios de que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En una ocasión hablaba con unos padres que me decían que cuando llegaron al orfanatorio o al orfanato y vieron a cierto bebé, sabían en el momento en que lo vieron que era para ellos, que era su hijo. Con solamente verlo sabían, este va a ser, con solamente verlo decían, este va a ser mi hijo. Y era como un vínculo que nacía en sus corazones. Y saben ustedes, Dios fue capaz de adoptarnos antes de la fundación del mundo. No solamente antes de que naciéramos, sino antes de la fundación del mundo. Dios ya había decidido que tú serías su hijo, que tú serías su hija. Esa es la profundidad del concepto de la adopción, porque Dios nos escogió desde antes de que naciéramos. Romanos 8, 14, 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quiero hacer una pausa en el texto aquí, porque la única forma para comprobar a alguien que realmente es hijo de Dios es cuando su vida está guiada por el Espíritu de Dios. Saben ustedes, yo he insistido que tenemos que nacer de nuevo, que el hecho de ser evangélicos no es sinónimo de que somos nacidos de nuevo, que podemos ser evangélicos estando sumidos simplemente en la religiosidad, en la tradición de venir cada domingo y ser cristianos entre comillas, que el domingo venimos a medio escuchar palabra y a adorar a Dios, y de lunes a sábado realmente no tenemos una vida guiada por el Espíritu. Si alguien está identificándose con mis palabras, la respuesta es, tú tienes que nacer de nuevo para que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. Solamente aquel que tiene su vida guiada por el Espíritu Santo es hijo de Dios, conforme a este texto. Porque los frutos del Espíritu tienen que ser manifiestos en nosotros. Los frutos del Espíritu están descritos en la palabra de Dios. Y es por medio de esos frutos del Espíritu, cuando nuestra vida está guiada por el Espíritu Santo, que nosotros nos damos cuenta de que somos realmente hijos de Dios, o de que alguien es realmente hijo de Dios. Si alguien está guiado por su carne, si alguien está guiado por sus emociones, por su alma, si alguien está guiado por el pecado, realmente esa persona no es hija de Dios. Pero si alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, esa persona es hija de Dios. ¿Estamos bien acá? Muy bien. Ahora veamos el versículo 15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y quiero volverlo a leer para que quedemos claros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Repita conmigo, esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Repita conmigo, adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Muy bien.
lo que está diciendo en este versículo el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo en él, es que o eres hijo o eres esclavo. No hay términos medios. O eres hijo de Dios o eres esclavo del mundo. O eres hijo de Dios o eres esclavo del pecado. O eres hijo de Dios o eres esclavo de tu carne. No hay otro término medio. Y dice la palabra de Dios que Jesús vino para darte libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos. En otras palabras, Él vino a sacarte de la esclavitud del mundo para hacerte hijo de Dios, para hacerte libre. Ser hijo de Dios es sinónimo de libertad. Vean el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y noten que el Espíritu está en mayúsculas. Y luego la segunda vez que menciona Espíritu, este versículo está en minúsculas. Se refiere a que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. En esta predicación el Espíritu Santo va a hablarte a ti por medio de su palabra para que hoy sepas que eres hijo de Dios. Si tienes dudas en tu vida, déjame decirte, es el Espíritu Santo el mismo que convence de pecado y el mismo que convence de arrepentimiento a las personas. Es el mismo que te convence a ti de que eres hijo de Dios. El mismo que te hace a ti ver que eres hijo de Dios. ¿Y saben cómo entiendo esto también? Que cuando nosotros estamos en una tentación a punto de pecar, el Espíritu Santo viene y nos dice: hey, tú eres hijo de Dios, no caigas. Somos hijos cuando el Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo constantemente nos recuerda nuestra posición como hijos. No eres cualquier persona, eres hijo de Dios, comprado por precio de sangre, por el precio de la sangre de su Hijo. El versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez más vemos que el Evangelio conlleva sufrimiento, padecimiento, que es necesario tomar el camino angosto y entrar por la puerta estrecha, que no es sencillo seguir a Cristo, pero que vale la pena, que el camino a veces puede ser difícil y que el Evangelio puede conllevar sufrimiento, pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, vamos también a ser glorificados con Él. Y vamos a vivir esa herencia. Y me encanta cómo Dios lo aclara por medio del apóstol Pablo, porque dice: no solamente van a ser herederos de Dios, porque podríamos heredar cualquier cosa de Dios. Alguien, por ejemplo, me contó que heredó un lapicero o algo así, ¿no? Estoy exagerando. Pero una herencia podría ser cualquier cosa, ¿o no? Pero en este caso, la palabra de Dios está diciendo que no solamente eres heredero de Dios, sino coheredero con Cristo. Esto significa que todo lo que el Padre le ha dado a su Hijo unigénito es tuyo también. Eres coheredero con Cristo. Y yo busqué en el diccionario legal la definición de coheredero y dice: heredero en unión de otro u otros, o sea, el que es llamado junto con alguno más a la sucesión de una herencia. Dios tiene lo mejor para ti y para mí. El segundo vínculo es el vínculo emocional. Por favor, anoten en su espacio en blanco la palabra emocional. La segunda forma en la que alguien puede convertirse en padre es por medio del vínculo emocional. Y para ejemplificar mejor este vínculo, quiero contarles la historia de mi tío César, hermano de mi mamá. En una ocasión, hace muchos años, llegó a la casa de mi tío César un niño a pedir pan frío. Y entonces mi tío César
Le dijo, ¿tenés papás? No tengo, contestó el niño. ¿Quién te cuida? Nadie, dijo el niño. ¿Y qué haces? Ahí me estoy en la calle y pido pan frío en las casas. Entonces mi tío sintió un amor muy grande por aquel niño. Pasaron muchos años y actualmente Julio, aquel niño, tiene más de 50 años. Tiene hijos y está casado. Es abogado y notario. Mi tío nunca lo registró como su hijo. Nunca hizo el trámite para registrarlo legalmente. Simplemente lo amó como a un hijo. Y saben que hasta la fecha él le dice papá a mi tío. Saben que hasta la fecha los hijos de él le dicen abuelo a mi tío. Y es porque el vínculo de amor, el vínculo emocional es suficiente para convertirse en padre. Y Dios tiene ese vínculo para con nosotros. Dios nos ama con amor eterno, como lo dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Saben? Por años se ha predicado que las emociones no están bien y que no podemos adorar a Dios emocionalmente y que eso es incorrecto. Y yo quisiera preguntar en esta mañana para llegar a una conclusión final con eso de las emociones. ¿Quién creó las emociones entonces? Dios. El problema es cuando nuestras vidas son regidas por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo. Vimos en el texto anterior que el Hijo de Dios, una persona que es hija de Dios, está dirigida por el Espíritu Santo, no por sus propias emociones. El problema es cuando mis emociones me controlan. El problema es cuando caigo en depresión. El problema es cuando caigo en enojo. El problema es cuando mis emociones me guían a hacer cosas que no están bien. Entonces ahí es donde tengo que rendir mis emociones delante de Dios. Pero saben ustedes, cada vez que yo puedo decirle a mi esposa que la amo, cada vez que puedo abrazar a mi esposa, o cada vez que puedo manifestar o expresar mi amor a mis padres o a mis hermanas, para mí es una bendición poder disfrutar de las emociones, porque las emociones fueron puestas en nosotros para bendición de nuestras vidas. Y es más, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos dice que Dios también tiene emociones. Y de hecho, Jesús vino a presentarnos a su Padre de una forma muy clara. Y la mejor forma en la que Jesús lo presentó, a mi criterio, es por medio de la parábola del hijo pródigo. Es una de mis parábolas favoritas, que habla de un padre que se entristeció cuando su hijo se fue de casa. Que habla de un padre que pudo correr al encuentro de su hijo cuando regresó arrepentido, que pudo ser movido a compasión, de un padre que pudo abrazar y expresar su amor, un padre emotivo que pudo incluso besar a su hijo cuando volvió a casa, un padre sensible que pudo hacer una fiesta porque su hijo había vuelto a casa. Ese es nuestro Padre amoroso, ese es nuestro Padre que expresa sus emociones hacia sus hijos. Ese es nuestro verdadero Padre, nuestro Dios. Vamos a ver el texto en Lucas 15, 20-23 que dice en la parábola del hijo pródigo: y levantándose vino el hijo pródigo a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y saben por qué no dice que le dio un beso? Porque la palabra en el griego original conlleva el acto de que lo besó sucesivamente en varias ocasiones. Quiere decir que le besó no solamente una vez, sino varias veces. Versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Allí está la prueba de que nuestro Dios tiene un vínculo emocional con nosotros. Y yo quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que piensan que no son dignos de llamarse hijos de Dios. Y quiero recordarles que Dios ha tenido puestos sus ojos por el camino que un día ustedes habrían de volver a casa.
y que los ha visto a la distancia y que hoy ha decidido correr hacia ustedes y abrazarles y besarles. Y aun cuando ustedes se sienten indignos de ser su hijo o sus hijos, ¿saben? Él dice, cámbienle la ropa porque viene manchado de pecado. Pónganle un vestido nuevo, pónganle un anillo en el dedo y pónganle zapatos para que pueda volver a caminar con libertad. Y no solamente esto, pienso hacer una fiesta. Aunque tú no te sientes digno de ser mi hijo, yo pienso hacer una fiesta. En varias ocasiones Jesús dijo, cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Te tengo noticias, y es que el Padre Celestial sigue haciendo fiesta cada vez que un pecador viene a sus pies, como hizo fiesta el día que yo me arrepentí a mis 7 años de edad y vine a sus pies, como hizo fiesta el día que tú viniste a sus pies. Él sigue haciendo fiesta, y hoy puede haber fiesta en los cielos si tú, que estás lejos de Dios, vuelves a casa y dejas que ese Padre amoroso que tiene un vínculo emocional contigo te envuelva en ese amor tan especial. El Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa palabra temor puede ser traducida también como respeto, como reverencia. Es más, la única forma de que podamos llamarnos hijos de Dios es por medio de su amor. Vimos que el hijo pródigo dijo, no soy digno de llamarme tu hijo, porque él estaba enfocándose en sus propias obras de pecado, porque se había revolcado con cerdos y rameras. Pero ¿saben ustedes? Jesús no nos llama sus hijos por nuestras obras, sino por su amor. Por eso Efesios 2:8-9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La única razón por la que podemos llamarnos hijos de Dios es por su gran amor para con nosotros. Dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras palabras, si tú has dicho, no soy digno de llamarme tu hijo, Dios te contesta, es por mi amor que tú te llamas mi hijo. El tercer vínculo es el vínculo sanguíneo. Por favor, anoten en el espacio en blanco la palabra sanguíneo. El vínculo sanguíneo, y voy a explicarlo de una forma muy sencilla, que es justamente cuando los genes son transmitidos, cuando llevamos la sangre de nuestros padres o de nuestro padre y de nuestra madre en nuestras venas. Y justamente podría llamarse también como un vínculo genético. ¿Saben ustedes que se ha comprobado científicamente que todos los seres humanos venimos de un mismo genoma? Quiere decir que el Génesis tiene toda la razón y toda la verdad. Venimos de Adán y Eva, pero realmente venimos de Dios, que nos formó a su imagen y semejanza y que nos creó, y todos esos genes han sido transmitidos por generaciones y generaciones. Ahora, quiero que me acompañen a recordar un poquito a mi abuelita. Todos saben que el Señor se la acaba de llevar a su presencia, y en estos días mi padre recuperó las fotos de mi abuelita, y resulta que entre esas fotos había una foto grande de un catalán, un español que medía 2 metros 3 centímetros de estatura. Ese era mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, la mamá de mi papá. Y pude entender varias cosas de mí al ver esa foto, porque vi a un hombre calvo y narizón. Lo que estoy tratando de decirles es que ustedes se parecen
a su Padre Celestial. Porque Él nos creó por medio del soplo de su espíritu, del Ruach. Él nos diseñó en su corazón, nos creó. Dice la palabra que nos hizo en el vientre de nuestra madre y decidió hacernos a imagen y semejanza. Quiere decir que nos parecemos en cierta medida. Sabemos que Dios es infinito, eterno, inmenso, pero nos puso algo de Él para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Dios te puso boca para que hables con Él. Dios te puso oídos para que le escuches. Te puso ojos para que le veas. Dios es tu Padre creador, el que te diseñó y te hizo tal cual eres. Y te tengo noticias. Cada vez que un niño nace, para sus padres es el más precioso y el más hermoso y el más inteligente. Aunque llegue de último en una carrera, fue el que mejor corrió. Tú eres precioso para tu Padre Celestial. Tú eres preciosa para tu Padre Celestial. El Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero hay un vínculo sanguíneo que es sumamente fuerte. Hay un vínculo sanguíneo de Dios para con nosotros y de nosotros para con Dios que es sumamente fuerte. Y ese vínculo es el de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Jesús derramada por ti para que seas hijo de Dios. Mira, primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios. Repitan conmigo: presciencia. Muy bien. De Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Repitan conmigo: rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Saben qué nos dice el Señor en este texto por medio de su siervo Pedro? Cuando ven ustedes la palabra presciencia en la Biblia, se refiere a conocimiento previo, es decir, el conocimiento de Dios antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa presciencia. Quiere decir que Dios, antes de la fundación del mundo, ya había decidido tener un vínculo de sangre con nosotros por medio de rociarnos con la sangre de su propio Hijo Jesús, para que nosotros fuéramos también sus hijos. Por eso cuando Jesús se encontró con María Magdalena después de resucitar, le dijo las siguientes palabras: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, dile a todos que después de que morí en la cruz y que derramé toda mi sangre para limpiarlos, salvarlos y redimirlos, y de que resucité al tercer día, quien ha sido mi Padre se ha convertido también en su Padre, y quien ha sido mi Dios se ha convertido también en su Dios. Quiero llevar este tema a una conclusión. En Juan capítulo 10 vemos que Jesús se presenta como el buen pastor que cuida de las ovejas. Y Jesús dijo que nadie podría arrebatar a sus ovejas de su mano, porque Él las cuidaría. También dijo que las ovejas de Él conocen su voz. Pero también dijo
Mi Padre es sobre todo. Y estas ovejas que mi Padre me ha dado también están en su mano, es decir, en la mano de mi Padre. Y nadie podrá arrebatar a esas ovejas de la mano de mi Padre, porque mi Padre es sobre todas las cosas. Jesús dijo: mi Padre, que es sobre todas las cosas, es también vuestro Padre. Tu Padre es el Dios Todopoderoso. Tu Padre es el Dios que no tiene límites. Es el Dios que no tiene imposibles. Es el Dios infinito y eterno. Ese es tu Padre, que es sobre todo. Y sabes, lo que es más atacado en las familias es la imagen de un padre. En todas las familias que yo he visto problemas y disolución, o en la gran mayoría, es por la carencia de un padre. Mi amigo Jeffrey de León se ha dedicado a ver el fenómeno de las maras y las pandillas, incluso de la delincuencia, y dice que hay un denominador común, y es la carencia de una imagen de un padre. El enemigo, así como ataca las familias para que carezcan de un padre, te ha atacado a ti por mucho tiempo para que no te des cuenta de quién es tu verdadero padre. Incluso si tú has tenido un padre que ha cometido muchos errores en este mundo, o si no has tenido un padre en esta tierra, déjame decirte que existe un Padre celestial. Por eso el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre terrenal me dejaran, con todo, Jehová mi Padre celestial me recogerá. Hoy te pido que si tuviste un mal padre en este mundo, o si no lo tuviste, borres de tu mente lo que eso significa, para poder poner tu mirada en el Padre perfecto que hoy ha decidido mostrarse a ti en un vínculo legal, registrándote en el libro de la vida, adoptándote desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciera, que decidió hacerte su hijo para guiarte por medio de su Espíritu Santo, que decidió que su Espíritu Santo te recuerde que tú eres su hijo, que te ha hecho libre de la esclavitud para que seas su hijo, que te ha hecho heredero de Dios y coheredero con Cristo, que te ama con amor eterno, que tiene un vínculo emocional contigo también, que te ha podido abrazar, que te ha podido besar, que ha sido movido a compasión por ti, que ha podido hacer una fiesta por ti. Y que incluso ha derramado la sangre de su Hijo unigénito para que haya un vínculo de sangre entre tú y Él, que te haga su hijo también. David escribió en el Salmo 2, versículo 7, y el rey elegido dice: déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tal vez esas son las palabras que alguno de nosotros necesita decir hoy. Que el decreto de Dios está vigente y que te dice: hoy yo me convertiré en tu padre. Ahora, les dije al principio acerca de el nombre impronunciable de Dios, el tetragrama. Y como Jesús nos dijo: diríjanse a Él
Diríganse a ese Dios del cual ustedes no pueden ni mencionar el nombre según los judíos, como nuestro Padre. Diríganse así a Él. Pero no solamente esto. Hay un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Quisiera que nos pusiéramos de pie un momento. Vamos a orar. Mientras previamente les explico lo que significa Abba Padre. Saben que Av, repitan conmigo Av. Av, no Abba, sino Av. Muy bien. Av significa padre. Pero Abba es como decir papá o papito en el hebreo. Entonces Jesús lo dejó claro. No quiero que miren a su Padre Celestial como un padre distante o un padre lejano, sino quiero que lo miren como su papá, su papito. Eso significa Abba. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana, por guiarnos a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Tú eres fiel, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre legalmente, eres nuestro Padre emocionalmente, eres nuestro Padre sanguíneamente. Y hoy te reconocemos como tal. Somos tus hijos, somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Establécete sobre nuestras familias. Establécete sobre esta iglesia. Sé nuestro Padre por toda la eternidad. Hoy tu Espíritu Santo nos recuerda que somos tus hijos. Somos tus hijos. Yo quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has estado alejado del Padre Celestial. Tú que sabes que eres como aquel hijo pródigo que volvió a casa, que necesitas volver a casa de tu Padre para encontrar el perdón de tus pecados. Déjame decirte que el decreto del cual habló David puede ser una realidad en tu vida, porque hoy Dios puede convertirse en tu Padre si tan solo reconoces que Jesucristo es tu Salvador. El único camino al Padre es por medio de Jesús. Un solo mediador entre el Padre y los hombres hay, y es Jesucristo. Rinde tu vida hoy al Señor. Dile conmigo esta oración con todo tu corazón. Repite esta oración con toda tu fe y todo tu corazón. Vamos, te animo a que lo hagas. Dile conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón. Te necesito. Cámbiame, transfórmame. Reconozco que soy pecador, pero hoy quiero volver a casa. Límpiame con tu sangre. Hoy sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Gracias porque tú has hecho que tu Padre sea también mi Padre.